Juan, ¿pero qué coño hacemos aquí? Será mejor que nos ocultemos. ¿Qué? Le dije que no fuera. Le dije, coño. ¿A quién? ¿A Clara? Juan, ¿qué está pasando? ¡La tiene, Dani! El maldito la tiene. Clara. Castillo quería hablar. Solo ellos dos. Dijo que la guerra terminó. Que Libertad había ganado. Solo quería huir con gracia. Caímos en su maldito juego. Los perros de Castillo jodieron el convoy cuando llegamos a la costa. Carajo. ¿Y ahora qué? Tú y yo vamos a invadir la isla privada del presidente. ¡Por favor! ¡Déjenme salir! ¿Quién ¡Haré lo es? que sea! Los chechenos le dicen elefante. Si cortas el respirador, delatarán hasta su madre. Después te dirá otras cosas más jodidas. ¿Qué talla eres? ¿Quieres el Supremo? Entraremos en silencio. Todos los soldados de la isla fueron elegidos por Castillo, así que mantén tu distancia. Son asesinos de élite. ¿Lo entiendes? Estoy lista. Buscaré cobertura. Tú ataca la casa. Si estoy en lo cierto, es hora de cenar. Déjame en un acantilado enorme, no hay problema. Ella estará bien. Va a estar bien. Juan, ya veo la casa de Antón. Bien, ya estoy en posición. Debes pasar el muro sin que te atrapen. Eres una pantera, Dani. Nadie puede tocarte. ¿Tienes algún consejo? Las puertas de la muralla estarán cerradas. Busca una llave, Dani, como si fueras una especie de pantera rastreadora. ¡Suerte! Alarma a prueba de balas. Buenas noches.
Veremos más soldados por... Ya no tendrán refuerzos. Es justo la llave que buscaba. No puede tener una villa privada sin un tremendo muro de seguridad de por medio. Intenten pedir refuerzos. Adiós, refuerzos. Aquí vamos. Juan, ya estoy aquí. Entendido, Dani. Debemos avanzar. No sabemos qué carajo le puede hacer Castillo a Clara. Con calma, no olvides que esta zona está patrullada por los asesinos de élite de Antón. Tu uniforme ya no sirve de nada. Y si te descubren, matarán a Clara. Coño, es verdad. Tranquilízate, Dani. Yo te cubro. No puedo dispararle esta alarma. Bien, Clara. ¿Dónde carajos estás? ¿Dónde estás, Clara?
descubrieron. Olvídalo, Dani. Juan, ya estoy aquí. Entendido, Dani. Debemos avanzar. No sabemos qué carajo le puede hacer Castillo a Clara. Con calma, no olvides que esta zona está patrullada por los asesinos de élite de Antón. Tu uniforme ya no sirve de nada. Y si te descubren, matarán a Clara. Coño, es verdad. Tranquilízate, Dani. Yo te cubro. ¡Estaba justo ahí! Bien, Clara. ¿Dónde carajos estás? Mierda, me descubrieron. Juan, ya estoy aquí. Entendido, Dani. Debemos avanzar. No sabemos qué carajo le puede hacer Castillo a Clara. Con calma, no olvides que esta zona está patrullada por los asesinos de élite de Antón. Tu uniforme ya no sirve de nada. Y si te descubren, matarán a Clara. Coño, es verdad. Tranquilízate, Dani. Yo te cubro. Bien, Clara. ¿Dónde carajos estás? ¿Dónde estás, Clara? No tendrán refuerzos para mierdas. Buenas noches. Debería desactivar la alarma. No queremos más soldados por aquí. ¡Espérense! ¡Muévanse!
Juan, ya estoy aquí. Entendido, Dani. Debemos avanzar. No sabemos qué carajo le puede hacer Castillo a Clara. Con calma, no olvides que esta zona está rastreada por los asesinos de élite de Antón. Tu uniforme ya no sirve de nada. Y si te descubren, matarán a Clara. Coño, es verdad. Tranquilízate, Dani. Yo te cubro. Vamos, debemos arreglarlo. Hablemos. Bien, Clara. ¿Dónde carajos estás? Arma pesada. Intenten pedir refuerzos. Dani, prueba en el segundo piso. Detecto movimiento en ese lugar. Bien, gracias. ¿Dónde está? No puede tener una villa privada sin un tremendo muro de seguridad de por medio.
descubrieron. Coño, Dani, se acabó. Clara murió. Juan, ya estoy aquí. Entendido, Dani. Debemos avanzar. No sabemos qué carajo le puede hacer Castillo a Clara. Con calma, no olvides que esta zona está patrullada por los asesinos de élite de Antón. Tu uniforme ya no sirve de nada. Y si te descubren, matarán a Clara. Coño, es verdad. Tranquilízate, Dani. Yo te cubro. Fuerzas especiales. Vayan a ver. Ya mejor que vuelva. Bien, Clara. ¿Dónde carajos estás? No tendrán refuerzos como mierdas. No puede tener una villa privada sin un tremendo muro de seguridad de por medio. Ya no tendrán refuerzos. Dani, prueba en el segundo piso. Detecto movimiento en ese lugar. Bien, gracias. Será mejor que destruya esa cámara. ¿Qué fue eso? Registren el arma. Debería apagar la alarma. Adiós, refuerzos. Oye, revisa qué fue eso.
Pedir refuerzos. Deja de mirar. Siéntate. Danny, siéntate. Mi madre tenía una regla. No mientas en mi mesa. Así que no te mentiré. Tengo leucemia aguda. Me diagnosticaron hace 13 años. Pero conocí a un doctor. Prometió lo que todos ansiamos con desesperación. Tiempo. Pero no fue suficiente. ¿Verdad, Diego? Papá, no quiero escuchar esa historia. Necesitaba un seguro. La ironía era que odiaba a los niños. Pero María tenía un don con las palabras. Y aquí estás, mi hijo. 13 años después. ¿Qué pasó después, Diego? El viviro dejó de funcionar. ¿Cuándo? Hace 6 meses. Mis más sentidas condolencias. ¡No mientas en mi mesa! Yo no estaré, pero él llevará a cabo mi visión. ¿Verdad? ¿Verdad o mentira? Siempre verdad. Eres un maldito monstruo. Ah, creo que eso fue verdad. Danny, mira la danza de mi luciérnaga. Cuando capturé a Clara, creí que había ganado. Pero no. Fue mi hijo quien me enseñó lo que tenía justo frente a mis ojos. Tú eres libertad. Soy una guerrillera. ¡No mientas en mi mesa! Eres una leyenda. Hay historias sobre ti. Vamos. Eres su esperanza y ahora te convertirás en la mía. Es broma, ¿verdad? Todavía no lo entiendes. Te dije que te fueras. Es tu culpa. Si quieres que viva, aceptarás el rango de general en mi ejército. Vas a ser mi esperanza, mi leyenda. ¡Mi Danny Rojas! ¿Por qué estás obsesionado con dividirnos? Verdaderos yaranos, falsos yaranos. Solo hay una maldita Yara. Déjanos elegir nuestro futuro. Tú solo eres un anciano moribundo. Y tú, pobre niño, debes tener el cerebro destrozado de tanto veneno. No veo a Anton. Eliminaré al chico. Juan. ¿Con quién hablas? Voy a disparar. ¡Juan, no! ¡Diego! ¡Sí, Diego! ¡Ahora! ¡Agáchate! ¿Sí le di, Danny? ¡Juan! ¡Clara está herida! ¡No, no, no, no! Háblame, Danny. ¡Está muerta! ¡Juan! ¡Juan! ¡Danny!
¡Come mierdas! ¡Hay enemigos en el aire! Contesta el teléfono, Juan. ¡Hijo de puta! ¡Avanza! ¡Contesta el puto teléfono, Juan! ¡Coño! Ya se derramó demasiada sangre, Dani. Castillo escapa a la capital. La isla está a salvo. Nos vemos en el patio. Voy para allá.
¿Qué pasó, Dani? Nunca acordamos matar al chico. ¿Qué tanto te importa un mocoso rico en un castillo? ¿Crees que soy un idiota? No te importa el maldito chico. No quieres que la revolución termine. La teníamos, Dani. Él no era parte del plan. Eres justo lo que dije que serías. Una adicta. No puedes parar. Igual que yo. Yo no soy como tú. Aún no. Clara está muerta. Pero tenemos el nido del águila. Desde ahí lanzaremos el ataque a la capital. ¿De qué estás hablando? Sabes exactamente de lo que hablo. Te guste o no, eres la líder de Libertad. Así que te vas ahora mismo o nos guías a la maldita victoria. Nunca acordamos matar al chico. ¿A dónde vas? A terminar lo que empezó. Clara soñaba con este momento. Cuando la conocí, yo solo quería largarme de Yara. Pero ella me mostró por qué luchábamos. Me lo explicó muy bien. Y luchar con ustedes ha sido genial. En serio, yo los apoyo y ustedes me apoyan, ¿saben? No importa si son viejos o si son jóvenes, no importa, me agradan todos. Ustedes. Lo que intento decir es que ganaremos. Lo prometo. Mierda, eres pésima para esto. Sí, vaya. Dani, Clara era una gran líder, pero nos unimos a Libertad por algo. Estamos contigo, jefa. Ahora, recuperemos nuestro país. Dani, ¡viva Libertad! ¡Viva Libertad! ¡Te quiero, Dani! Adelante, heroína. Te ves de la mierda. Como mirarse a un espejo, ¿no? Descansa un poco, compay. Mañana serás la leyenda. Señor presidente, debe considerar su seguridad. Libertad está rodeando la capital. Necesitamos una buena vista del amanecer, aquí. Sí, señor presidente. Quiero que los yaranos vean el horizonte por todos lados. Tengo varios botes preparados. Si nos vamos ya, Diego y usted podrán... Este diseño está mal. Dije Pereira, no Van Allen. No contaminen Esperanza con la obsesión de mi padre por el Art Deco. Es usted muy observador, señor presidente. Por favor, debe escucharme. Al menos el chico debe irse. ¡Basta! No lo ves. ¿Por qué no puedes verlo? Volvamos a revisar la plaza otra vez. Quiero algo moderno, como Jeannery. Bien. Aquí vamos, Dani. ¡Sigue luchando, Dani! ¡Estamos contigo!
Oye, Escuché como... Vamos, Philly. Solo es una palabra. No, Paz. No sabes lo que estás pidiendo. Lo haces por Dani. Paolo, todo el tiempo. eres material para la moral. Dani es la heroína. Solo que aún no te das Tú eres cuenta. Paz. No tenemos suficientes analgésicos. Podrás ser un hombre de mujer, pero Basta de estupideces. ¿Qué tal si me haces uno de tus supremos? Claro, sin problema. Lo llamaré la espada. ¿Cuánta originalidad, coño? Será pequeño pero muy enojón. Y lanzará cuchillos y olerá a caballo. ¿Alguien te tolera? ¿Quieres saber por qué seguía a Clara? Tenía una visión. Es porque no se parece nada a mí. Existen muchos Juanes en el mundo, muchos Antones y puede que muchas Danis. Pero nunca habrá suficientes Claras. Dani, ¿lista para deshacer un país? La batalla de Esperanza comenzó. Disfruta cada maldito segundo, Dani. Clara me dijo que debería trabajar en un supermercado yankee. Era una broma, Dani. Ella sabía perfectamente quién era. También me dijo que no alcanzaría a vivir para ver su visión de Yara. Clara estaba muy bien informada de la situación. Sabía en qué se estaba metiendo. Ella debería estar aquí en mi lugar, Juan. Puedes extrañarla, Dani. Pero no te pierdas allá en las nubes. Tomaremos esperanza. Claro. ¡Viva libertad! ¡Viva libertad, coño! Mira esos fuegos artificiales. Son hermosos, ¿no? ¡Vámonos a Cere! Abusamos de su hospitalidad. Oye, esa es mi línea. Bien hecho, espada. Dani, nuestro escuadrón irrumpió en la capital. Las fuerzas de Castillo no desisten. Prepárate. Mantente alerta, Paolo. Siempre. Es hora de visitar al presidente. Radio Libertad en vivo desde Esperanza, Dani. Recibido, Paz. ¿Estás bien? Vomité 6 veces. Estoy deshidratado y cagado de miedo. Pero ya sabes, es por la revolución y así. Está bien, Dani. Y no te preocupes. Estamos creando buenas canciones para la destrucción. Vamos a decir la verdad. ¿Me escuchas? Te escucho, Yelena. Despejamos el perímetro. La moral te cubre. Mi libertad te lo agradece. Mi escuadrón estaría encantada con eso, Dani. A batear, Yelena. A batear. Dani, ¿estás lista? Más lista que nunca, Loki. Jamás pensé que tomaría por asalto la capital 2 veces seguida. Será un caos, Dani.
todos seamos libres. Sí, jefa. Sí. ¡Juan! ¡Y Elena! ¡Quédense aquí! ¡Que nadie pase! ¿Entendido? ¡Y todo está en orden! ¡Sigan avanzando! ¡Dennis! ¡Nos están masacrando! ¿Dónde estás? ¡Espada! ¿Qué pasa? Son las fuerzas aéreas de Antón. ¡No podemos movernos! ¡Nos rodean los malditos helicópteros! ¡Mantente a cubierto! ¡Voy para allá! ¡Gracias! ¡Coño! ¡Ahí vienen de nuevo! ¡Paolo! ¡Asegura el terreno elevado! ¡Rocky, Mama! ¡Cúbrelo! Lo prometo. Esperanza. Radio Libertad está aquí con la verdad sobre Yara. Liberamos sus ondas de radio y ahora los liberaremos a ustedes. Dile que voy en camino. Hay que seguir presionando. ¡Dale, Orozco! Ustedes son lo máximo. ¿Oíste, Castillo? ¡Justo tiempo, Dani! ¡Espada! ¡Hay que concentrarnos en ese helicóptero! ¡Todo saldrá bien, Dani! ¡El castillo muerde el polvo, Dani! ¡Gracias, Dani! ¡No pierdas esa magia, Billy! ¡No lo haré! ¡Vamos! Juan, llegué a la torre de Antón. La torre del puto león. Matar a León. ¡Qué silencio! Es hora de que todos los verdaderos yaranos se levanten y defiendan su futuro. Cuidado, Dani. Estará protegido por sus mejores elementos. No importa. ¡Soldados! Está acorralado. Prepárate. Sí, Juan, ya terminaron las clases. Sí, ahora es la graduación.
allá arriba, guerrillero. Ponlo bajo tierra, amiga. Esto me llevará a Castillo. Ya mataste a miles, quemaste mi ciudad, destruiste el sueño del paraíso. Lo único que te separa del trono somos mi hijo y yo. No soy una dictadora. Mentira. No eres Clara. Yara se quema y no apagas incendios con elecciones libres. Tiene casi la misma edad que yo cuando los guerrilleros mataron a mi padre. Jamás pensé que tendrías que pasar por lo que yo pasé. Lo siento, Diego. Tú eres mi león. Todo lo que hice fue para hacerte más fuerte.
Tú no lo matarás. Morirá de todos modos. Última lección, mijo. Hay una cosa en la vida que siempre será segura. ¿Sabes cuál es? La muerte. Sí. Lo protegerás de tus amigos, de los monstruos. Estará bien, lo prometo. Mientes. ¡Diego! ¡No! Todo va a estar bien. No te muevas, chamaco. Está bien, Dani. No hables. ¿Hueles eso? ¡Es el olor de la maldita victoria! Juan, le dio a Diego en el maldito pecho. Dime que es una broma. ¡Olvídate del niño, Dani! ¡Carajo, se desangra! ¿Se disparó en el corazón? ¿Se respira? Loki, no lo sé, hay mucha sangre. No te muevas, Dani. Vamos allá. Vamos, Diego. Quédate conmigo, chamaco. Está bien. Sí, está bien, Dani. Tuviste mucha suerte. Oh, no. ¡Muévete, Dani! Loki, ¿qué está pasando? No quiero ser yo la que lo diga, pero... ¿qué hacemos ahora? Yara necesita un líder. Hasta hacer las elecciones. Solo confío en una persona en esta habitación. Más te vale que no seas tú. Yara es tuya, Dani. Lo siento. No, no lo es. No soy una política. Clara sí. Tal vez tú igual. La única razón por la que estamos aquí es porque no esperamos que una persona resolviera nuestros problemas. Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. ¿A dónde vas? Yara es suya. No la caguen. Por los héroes caídos. Por su Yara. Dani, sabes que nunca habrá elecciones. Hay muchos amigos de Castillo que van a asegurarse de que eso no pase. ¿Quieres ir de cacería? Es como mirarme en un maldito espejo. Cuando eres guerrillero. Te quedas guerrillero. ¿Te conté la historia de cuando Santos me metió en Uganda para que robara una maldita cebra? Sí. Se enojaron mucho, pero eso no me detuvo, Dani. Me dio confianza. No lloren más porque se nos fue el varón con ideas de libertad. Permanece Yaranos para luchar contra el régimen dictatorial. Que ya no esté con nosotros, nuestro guerrero ya nos dejó. Pero ya sembrado en nosotros la fuerza de la liberación. Resistir.
resistencia, compatriotas, que aquí la vida de continuar. Libertad te agradece por tu apoyo. Además, traigo buenas noticias. Nuestro suministro de Viviro se triplicó. Ah, qué triste lo de ese chico Castillo, es decir, lo que su padre hizo. Cielos, es una locura. Es una tragedia. Bueno, sabes que algunas personas están mal de la cabeza, hermano. Fuera de control. Misma hora la próxima semana. ¿Puedes apostar tu vida que sí? Ajá, sí. ¿Juan? Aún no terminamos, mija. Tú lo dijiste, Dani. Antón está muerto, pero su ejército sigue ahí. Ahora son los insurgentes. Parece que cada semana aparecen nuevos objetivos para vencer. No hay descanso para el mal. Es el encanto de la revolución, Dani. Jamás termina. Prepara esos pesos. ¿Necesitas suministros? Habla conmigo. ¿Necesitas suministros? Este guerrillero te apoya. Los mejores... Suministros para ti. Libertad los escucha. Y no pararemos hasta que... escuchen a todos. Yara. Y no solo eso. Oye, guerrillera.
Realmente me importan un carajo los sentimientos de los soldados, pero esto es distinto. ¿Qué? Los propios reclutas de Benito Estrada lo odian tanto que lo apodaron el capataz. Él se encarga de torturarlos. Espero que un buen amotinamiento lo mate. No necesitas esperanza, Lola. Me tienes a mí. Eres una chica muy buena.